Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio creado para ti. Esta primera cápsula que va de nuestra asignatura Historia de los Medios. Ponte cómodo, ponte cómoda y disfrútala. Imagina que un día despiertas y no tienes celular, no tienes computadora, no tienes laptop, no tienes tableta, no tienes nada de esos dispositivos. Solamente tienes tu imaginación, una pluma o un lápiz, una libreta y listo. Eso es todo lo que tienes. Hace muchos años así se comunicaba la gente, después de pasar por otras etapas, por supuesto. En México, la prensa ha recorrido un camino amplio, a veces muy tortuoso, a veces aparentemente sencillo, siempre con miras en darle información a la población, información verídica. Y en otros momentos, ¿por qué no? Hay que mencionarlo con alguna fake news en la actualidad o con alguna información falsa. La prensa en México ha tenido un papel fundamental en la historia de nuestro país. Durante el periodo porfirista, a finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron los primeros diarios modernos como El Imparcial, que se convirtieron en empresas periodísticas al estilo norteamericano. Sí, lo recordaste bien. Es más, me voy a poner en una situación que estoy segura que varios de ustedes o varias de ustedes ya lo han visto en esta famosa película del Hombre Araña, que aparecen su jefe, ya sabes, escritorio, la versión antigua estoy hablando, ¿eh? Y si no, pues vayan a la nueva, ya hay partes que todavía lo toman así. Está el escritorio, en ese tiempo, en aquellos años, pues la máquina de escribir, muy al estilo norteamericano, cómo se llevaba el seguimiento, cómo iban investigando de manera personal o con oídas en ocasiones verificando las fuentes. Eso mismo se empezó a replicar en nuestro país, a nuestro estilo, y en otros países, hermanos y hermanas de acá, de México. Estos diarios, acá en México, El Imparcial, que fue pionero, se volvieron importantes en las nuevas ciudades que estaban desarrollándose, donde la gente necesitaba informarse a través de la prensa, porque era lo que había. Y ha ido evolucionando, por supuesto. Lo que necesito y te pido aquí es que vayas llevando esa secuencia con algunos chispazos de información extra que podemos ir dando para que lo recuerdes, más que memorizarlo, lo comprendas y lo vayas acomodando en el recorrido histórico que vas a llevar durante toda tu carrera. A partir del salinismo, que se refiere al periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari del 88 al 94, la prensa escrita en México quedó al margen de las formas de control gubernamental. Durante aquellos años, el gobierno decidió enfocar sus esfuerzos de control en los medios de comunicación masivos como la televisión. Se consideró que los medios escritos llegaban a una audiencia más informada y culta, por lo que resultaba más difícil ocultarles información. A lo largo del siglo XX, o sea, el pasado, surgieron nuevos oficios relacionados con la prensa: impresores, linotipistas, correctores de estilo, editores, directores, jefes de redacción, columnistas y reporteros. Y de la mano también hay que mencionarlos a los famosos voceros, que eran los que estaban, ya sabes, en las calles, en las esquinas, en los puestos de periódicos. Salían con su paquete de algún periódico, por ejemplo, del siglo pasado. Yo recuerdo mucho, se escuchaba el siglo pasado, pero bueno, 1900 y tantos, hace 25 años, 24 y medio. Si tú andabas en la calle en tu coche, pasaban gritando, por ejemplo, el Reforma y ahí la parte principal y el sumario lo iban gritando, también los balazos, así se llaman estos puntitos de las que se van desprendiendo de las portadas, iban gritando, tata, entre los coches y, ay, yo quiero, ya sabes, tocaban el claxon y sacaban la mano. Prácticamente ya no hay en la actualidad, aunque sí varios periódicos han sobrevivido de la mano de lo en línea. La Constitución de 1917, o sea, hace más de 100 años, se garantizó la libertad de prensa y el presidente Álvaro Obregón buscó terminar con la prensa partidista, clausurando diarios como El Mundo y El Heraldo. En 1922 se formó el primer sindicato de redactores de prensa impulsado por la CROM. En 1926, se produjo un conflicto entre la prensa y el gobierno
El Excelsior se posicionó a favor de los cristeros, lo cual generó el ataque del presidente Calles hacia el periódico. En el 29, contexto mundial, ¿cuál era la gran recesión económica? Acá, 1929, con apoyo económico del gobierno, Federico La Chica compró el periódico El Excelsior, pero hubo luchas de dirección, conflictos laborales y la crisis económica, lo que llevó al cierre del periódico en junio de 1931. Posteriormente, el Banco de México adquirió el periódico y trató de cerrarlo, pero los trabajadores formaron una cooperativa y lograron que Rodrigo de Llano regresara como director en 1933, cargo que ocupó hasta 1964. Ya nos vamos acercando a este siglo. La prensa en México ha enfrentado diversos desafíos a lo largo de su historia, pero ha desempeñado un papel crucial en la difusión de información y en la construcción de la opinión pública. Ahora, vámonos al cine, que es la siguiente unidad. Imagina, vámonos a la época de Chaplin, del famosísimo Chaplin. Imagina que un día despiertas e igual, similar al anterior, no tienes tus dispositivos, ninguna plataforma de streaming, no está YouTube, es más, ni la televisión, solo el cine y mudo. Entonces tú ibas y ya sabes, a mí no me tocó, pero lo hemos revisado, salen ahí chun, 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 haciendo muecas, haciendo gestos, movimientos y tú los ibas interpretando. Por ejemplo, no, la cara, ¡ay, se sorprendió! Desarrollaba muchísimo la imaginación y la creatividad. Similar, me atrevo a decirlo, a la radio cuando se sentaban todos alrededor de ella para escuchar un partido de fútbol. Bueno, en el cine era como el evento al que iba a estar arregladas de determinada manera. Las películas eran diferentes, blanco y negro, nada más iban como, ¿no? Ya sabes. La expresión básica era la de la cara de una manera conocida por todos, global, más que interpretar, mira, listo para allá, no, era expresiones que todos conocían: sorpresa, enojo, tristeza, felicidad, todo eso que nosotros recordamos hoy y que lo vemos y que quizá nos parece lejanísimo, se vivió. Y que sin todo eso no tendríamos, toda esa parte de la historia no tendríamos lo que hoy hay aquí, lo que hoy tenemos. El cine llegó a México a finales del siglo XIX, o sea, en 1800 y tantos, casi terminando ese 1800 y tantos para comenzar, 1900 y tantos, el, empezó. Imagínate todo el tiempo que ha transcurrido desde entonces, todos los avances que hemos tenido. Con la proyección de cortometrajes y documentales, esto marcó el inicio de la industria cinematográfica en el país. Durante las primeras décadas del siglo XX, el cine mudo se consolidó en México con producciones que reflejaban la vida cotidiana y la cultura del país. Películas como El automóvil gris en 1919 son ejemplos representativos de esa época. Desde la década de 1930 hasta finales de los años 50, el cine mexicano vivió su época de oro, con estas películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, Blanca Estela Pavón, María Félix, Chachita también, que era Evita Muñoz, así se autonombraba ella también, El Pichi, ¿quién más era de esa época? Bueno, todo ese grupo de actores, actrices, directores, Miroslava también, la película Escuela de Vagabundos, que es buenísima, ya más hacia acá, películas como todas las de Pedro Infante, las de Jorge Negrete, Tizoc, por ejemplo, que fue la que hizo Pedro Infante con María Félix, que fue un ícono a nivel mundial. Todas esas películas dejaron huella. Y por ahí dicen que a veces queremos revivir aquello que consideramos que fue lo mejor y creó esa expectativa en que siempre iba a ser así. Sin embargo, la realidad es que no, es que sucedieron varias situaciones y entonces pues se tuvo que evolucionar y nos adaptamos. Durante el periodo de la época de oro se produjeron películas icónicas como La Revolución Mexicana, El amor y la vida rural, directores como Emilio el Indio Fernández y actores como Pedro Infante, María Félix se convirtieron en leyendas. Aquí es importantísimo que recuerdes estas películas que han dado paso a mucha información en el mundo, nosotros cómo las estamos viviendo.
cómo las vamos a seguir recordando y cómo las vamos a transformar en diferentes entornos en nuestra actualidad. ¿Cuánto de lo que se ha vivido ahí te deja para que tú puedas seguir creando en la actualidad? En esta adaptación que te decía hace un momento, ¿cómo tú consideras que vas a seguir avanzando hacia tu parte profesional, laboral y personal? Muchas gracias, nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima.